Vamos a dar ahora lugar a la magíster Patricia Luna Gaibor, y después podemos hacerles preguntas a los representantes de la República Hermana de Ecuador. Voy a dar una brevísima referencia a la magíster Patricia Luna. Miembro del IPGH, capítulo Ecuador, desde el 2019, ex docente de varias universidades ecuatorianas, magíster en docencia universitaria e investigación educativa, Universidad Nacional de Loja, 2007, doctora en Historia del Ecuador, Universidad Central del Ecuador, 2002, licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad Ciencias Sociales, Universidad Central del Ecuador, del año 1999. Bueno, bienvenida, magíster Patricia Luna. Tiene estos minutos para su exposición. No se puede amar lo que no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Leonardo da Vinci. La verdad es que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y sigamos con estas ponencias tan maravillosas que me han parecido tanto la semana pasada como ahora. Yo hice una cronología de cómo la historia se ha ido dando en nuestro país. Entonces, cómo nosotros aprendimos y enseñamos la historia y cómo ha ido evolucionando significativamente a lo largo de los años, reflejando tanto cambios sociales, políticos, geográficos y culturales en nuestro país. Para entender la enseñanza de la historia aquí en el Ecuador se debe tomar en consideración el camino que se ha ido trazando, ya que dicho devenir nos permite ordenar los conocimientos que nosotros vamos a dar a conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ustedes vean que de esa visión eurocentrista que nos trajeron los conquistadores, se plantea que la historia aparece con ellos, lo que decían también anteriormente los otros expositores. Y luego, desde el punto de vista de las revoluciones independentistas que van creando héroes y nuevas formas de pensamiento. Después, al pasar de un periodo republicano en el que cada actor político, un intelectual, desea ir estructurando la idea de pertenencia a una nación con identidad propia, valores y principios que van acorde al momento y a la modernidad que están dando en el mundo del siglo XIX, XX y XXI y van dando pasos para vislumbrar un país que sea hegemónico, democrático y con un solo objetivo. A través de ese trabajo exploré cómo ha ido cambiando la enseñanza de la historia, desde el periodo colonial hasta la actualidad, destacando los principales hitos, desafíos, personajes y avances que en este campo se van dando, con un enfoque especial de la evolución de la enseñanza de las distintas regiones naturales que tiene nuestro país, porque eso quiero rescatar. Porque muchas ocasiones cuando decimos somos de Ecuador, creen que nosotros estamos en la parte tropical y que tenemos unas playas preciosas y que tenemos los cocoteros. Nosotros tenemos 4 regiones naturales, que es la costa, que sí, que tiene ese clima cálido tan rico, la sierra, que estamos nosotros en unas ollas, ¿no es cierto? Que tenemos tanto la cadena de los Andes, que estamos en altura, y tenemos la parte que es la amazónica, en donde aquí nacen estos ríos espectaculares que van a desembocar luego en el río de las Amazonas. Y no nos olvidemos de la parte insular, las Galápagos. Entonces, en esa consideración, el Ecuador también cuenta con 24 provincias. Para ir con este repaso cronológico que yo les iba señalando, recordemos que nosotros, la Real Audiencia de Quito, va a tener en el año de 1534 esa conquista española. Vienen con ellos comunidades religiosas como franciscanos, mercedarios y dominicos. ¿Por qué tengo que resaltar el hecho de la presencia de las comunidades religiosas? Porque son ellos los que van a traer la educación. Una educación que por obvias razones, con esa carga dogmática, religiosa, hace que también nosotros vengan a conquistar absolutamente en todo sentido el conocimiento de la gente de aquí de América. Lo que decía el compañero de Uruguay, parecería que con la llegada del español llegó la vida humana acá al continente.
y se olvidan de los grupos que existían aquí, grupos con conocimientos, grupos, unos ancestros increíbles que también aportaron luego para la edificación de estas nuevas ciudades que van apareciendo aquí en nuestro continente americano. En el año de 1563 hay la creación de la Real Audiencia de Quito. Recordemos que hay los virreinatos, pero también van a haber las gobernaciones y también la Real Audiencia. Y ahí es importante destacar el hecho de que a Quito le dan ese nombre tan particular. Entonces ustedes vean que esa vida de los santos que también nos están dando los religiosos, como por ejemplo la primera escuela va a ser de los franciscanos, luego también nosotros vamos a encontrar la presencia de los dominicos y no se diga luego cuando llegan los jesuitas, cómo aquí se van a ir fundando escuelas y colegios. Pero ¿qué tipo de educación van a tener ellos? Va a ser, reitero, dogmática y que vamos a hablar de la filosofía, pero una filosofía tanto religiosa como también la filosofía de lo que hablan de la historia. Pero ¿qué tipo de historia? Una historia en donde nos están narrando lo que pasa ya en Europa, lo que pasó en Grecia. Y por eso también vemos que ese conocimiento, ese tipo de educación va a ser bajo unas normas muy rígidas que vamos a nosotros a encontrar durante esta etapa. El poder, por obvias razones, ¿quién tiene el poder? El que tiene el conocimiento. En el siglo XVII tenemos la creación de una de las universidades más importantes que va a ser la de San Gregorio Magno. En estas universidades, que va a ser una universidad jesuita, tenemos que van introduciendo dentro de este conocimiento no solamente al español, sino que también ya el mestizo también tiene a tener algo de protagonismo dentro de esta educación, pero única y exclusivamente para quién, para los que son religiosos. Luego vamos a ver que esas narraciones que tienen sobre los relatos históricos maravillosos de los europeos tienen por obvias razones relevancia en este periodo. Para el siglo XVIII, los cambios políticos dados en América como en Europa influyen directamente en la historia de la Real Audiencia de Quito. Las ideas de la Ilustración tienen un profundo impacto y sirven de base para los cambios políticos y administrativos. En el siglo XIX continúan con los movimientos patrióticos, dando origen a la rebelión que nosotros del 10 de agosto de 1809, nosotros vamos a recordar un año más de este acontecimiento. Claro está que el 2 de agosto del año siguiente va a haber una masacre al pueblo de Quito, al pueblo llano de Quito, que va a dar origen a una frase que nosotros siempre nos sentimos orgullosos los quiteños, que dice Quito, luz de América, que fue acuñada por Simón Bolívar. Entonces, ustedes vean que esa cronología, como uno va destacando estas historias, es gracias a que existieron cronistas, existieron sacerdotes que se preocuparon también de ir anotando los sucesos que van pasando. Incluso nosotros tenemos dentro de la historia del Ecuador a uno de los escritores más importantes que va a ser el padre Juan de Velasco, que él estando en el exilio en Faenza nos va a narrar todo lo que ha sucedido aquí en los pueblos aborígenes y eso ha servido luego para las nuevas investigaciones de los nuevos historiadores que nos estaba hablando el doctor Moreno. Para el año de 1822 existe la expulsión definitiva del Imperio Español de la tierra ecuatoriana, que así le vamos a decir. Para el año de 1826 se establece la Universidad Central de Quito. ¿Y por qué quiero yo aclarar esto? Porque ustedes vean que como estamos dentro de la gran ¿quiénes nomás van a formar parte de esa universidad central que va a ser dado ese nombre por Simón Bolívar? Ustedes en el sur hablan de sus héroes, ¿no es cierto? De San Martín, pero nosotros acá ya en la parte norte comenzamos a hablar de la presencia de Simón Bolívar, de Sucre, pero también la influencia que hubo de San Martín con su ejército para esa independencia de lo que ahora es el Ecuador. Entonces se establece esa universidad central tanto en Quito como también en Bogotá y también en Caracas. Por eso ustedes ven que hasta en la actualidad existen esas tres universidades centrales.
Tenemos luego en el año de 1830 la separación del Ecuador de la Gran Colombia. Pero ahí hay que destacar que gracias también a una educación que ya muchos de la gente, de los criollos de aquí, tuvieron acceso en la Universidad de en la de Santo Tomás de Aquino, ellos fueron los que tuvieron la influencia de la Ilustración. Conjunto con esa idea de la Ilustración, viene también las ideas que tenemos acuñadas desde Francia. La libertad, la igualdad y la fraternidad, no sabemos para quién, pero bueno, de eso se hablaba. Aquí nosotros también hablamos de último día de despotismo y primero de lo mismo. Son frases que se han ido acuñando con el tiempo y que vemos que realmente sigue pasando. El día de hoy todavía vemos como un país hermano está sufriendo el hecho de que hay ciertas personas que quieren lograr cierto tipo de, bueno, no vamos al tema político, continuemos. En el año de 1835, el presidente Vicente Rocafuerte se preocupa de la educación de las niñas. Y fíjense que esto es bueno comenzar a destacar, porque es verdad, antes también había la educación en los conventos para las niñas, pero de dinero, en donde ¿qué se les enseña? A leer, a escribir, se les enseña griego, se les enseña latín, y mucho para que ellas sepan ser buenas amas de casa. Entonces, todavía aquí tenemos esa presencia, pero ahora ya hay escuelas en donde pueden entrar otro estrato de la sociedad. Pero también Vicente Rocafuerte se preocupa de una educación de calidad y comienza a otorgar becas a los mejores estudiantes de las escuelas. Y ahí vamos a ver que luego eso tiene una repercusión, porque, por ejemplo, a Gabriel García Moreno tiene una beca y luego va a ser el presidente del Ecuador y que trae cambios fundamentales en el país. También tenemos a Urbina, a José María Urbina, que de la misma manera tiene esa beca y de la misma forma va a ser presidente del Ecuador y trae esos cambios sustanciales. En el siglo XIX, ustedes vean que esos cambios en el orden político, sobre todo en Europa, tienen incidencia aquí en América. Vamos al caso puntual. Allá en Europa hacen la famosa Torre Eiffel, existe una feria y esa feria también quiere trasladarse acá a nuestro país. Y aquí en nuestro país también va a haber una feria internacional en donde se da a conocer esos cambios que se están dando allá en Europa. Entonces, esos cambios científicos, ese conocimiento, ya no solamente no queremos mandar materia prima a Europa, sino también aquí procesar esa materia prima. Y reitero, todos los datos que les estoy dando a conocer a ustedes es con un significado muy importante. Porque al final del siglo XIX, viene la famosa Revolución Liberal. Y con esa revolución liberal liderada por Eloy Alfaro, se logra aquí en nuestro país, siendo un país súper recontra católico, conservador, a que venga un cambio al liberal y sobre todo hablar de un Estado laico, esa separación del Estado y de la Iglesia. Junto con ello, también la educación, una educación en donde se pretendía que, por obvias razones, el laicismo llegue también a las escuelas, a los colegios y a las universidades. Y por primera ocasión se habla del Ministerio de Instrucción Pública que tiene como objetivo implantar un currículo único en el país y que todas las instituciones comiencen a acatar esa disposición. Pero el presidente no se da cuenta de un pequeño detalle, que las imprentas están en manos de la iglesia, que los que tienen el conocimiento tienen esa carga dogmática. Entonces, ustedes vean que aquí también se va a fundar institutos de pedagogía, los famosos normales, para que esta gente que va a salir de esos normales venga ya con un chip distinto en su cabeza. Traen a profesores de Estados Unidos y también de Alemania para que comiencen a formar estos nuevos normalistas. Y va a ser así como en la década de los 30, esos cambios que vamos dando de 1930, esos cambios que se han ido dando, van a tener ya sus frutos. Y aquí en el Ecuador, por primera ocasión, esa educación tiene una carga social bastante grande.
Vamos a encontrar, por ejemplo, nuevos escritores, escritores que comienzan a hablar de la realidad de la gente de aquí del Ecuador. Tenemos a un Jorge Casa, que ojalá ustedes lo hayan leído, un libro tan famoso como es Huasipungo, uno de los libros que ha sido traducido a muchos idiomas por la trascendencia social que tiene ese libro. Tenemos otro como Alfredo Pareja Díez Canseco, como Carlos Vera, etcétera, etcétera, que son gente que comienza a dar a conocer lo que pasa con el montubio, con lo que pasa con el indio, con el que pasa el, con el afrodescendiente, etcétera, etcétera. Entonces se va cambiando ese chip. Y también quiero destacar algo muy importante, que la educación comienza a cambiar y a participar también ya las personas con esas maestras que dicen, no tenemos libros, libros en donde nosotros podamos enseñar a nuestros estudiantes. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, un libro que también yo lo usé, tengo mis añitos, pero no tanto, pero bueno, desde mi hermano mayor utilizó el famoso libro El escolar ecuatoriano. Entonces era el libro que heredábamos todos porque tenía ahí desde gramática, matemática, historia, geografía, lugar natal, absolutamente todo. Entonces eran libros completamente eh, eh, completos y es por primera ocasión este libro sale en el año de 1952 por la señora Fania Arregui y la señora Rogelia Carrillo de Landazuri. Luego tenemos otro libro, El Terruño, también hecho por la señora Laura Almeida de López, que va a ser utilizado por los niños de segundo y tercer grado, que tenía incluso ahí leyendas, fábulas y que a los niños les interesaba. Y así fue que también muchos de nosotros, incluyéndome, cuando lo leía quería aprender historia, porque era tan bonita la narrativa que uno decía, bueno, ¿y de dónde salió esa leyenda? ¿De dónde salió esa historia? Y quiero saber mucho más. Luego vamos a tener también un libro LNS, que es escrito por un italiano. Uno siempre creía que era porque LNS de los salesianos. Es un salesiano, es verdad, pero su nombre es Luis Natale Staseri, que ese libro abarcaba todos los temas igual de historia, matemáticas, gramática, geografía, lugar natal. Materias que poco a poco se han ido quedando relegadas y que desgraciadamente antes tenía su carga horaria y ahora se la va poco a poco eh, haciéndole más pequeñita, cada vez más pequeña. Voy a avanzar rápido porque ya veo que me está haciendo la doctora García Ojitos, pero le comento, yo me gradué en la Universidad Central del Ecuador. Eh, y cuando yo entré, justo el año que yo entraba, en el 96, me encontraba que ya no había la materia, la cátedra de historia, sino que lo unieron y por eso soy licenciada en ciencias sociales. Entonces me daban historia, geografía, filosofía, economía, o sea, salí de todóloga, en realidad. Pero hasta el año pasado yo trabajé ya como profesora ahí en la Facultad de Filosofía, pero ya en la carrera de Pedagogía de la Historia, ¿no? Pedagogía de la Historia. Entonces, cuando yo fui a trabajar ahí, dije, qué chévere, voy a dar mucha historia. Pero a la hora del tema encontré que solamente los 3 últimos semestres se daba historia, pero el tiempo no es suficiente y la carga horaria que tenía 5 horas a la semana para dar ya a futuros profesionales realmente me angustiaba, porque en un año daba todo lo que era la parte aborigen, después enseguida para los 2 meses siguientes ya tenía que dar todo lo que era la parte republicana. Decía, pero ¿cómo? ¿Y la colonia dónde se queda? ¿No? Y después al final yo daba historia del arte. Entonces, no es que se les da a los alumnos con profundidad, sino que solamente son unos abrebocas y si es que el alumno quiere, vaya a estudiar y el rato que toca irse como profesor, véase como usted lo hace. Y si es que antes nosotros nos quejábamos del hecho de que se nos va quitando más y más carga horaria, ustedes vean que también no sé cuáles son las intenciones de los gobiernos, porque cada vez nos están haciendo que nos olvidemos cuáles son nuestras raíces. Y si es que uno no tiene raíz, pues no puede uno plantarse y tener luego hermosos frutos. O sea, para mí es eso, la historia, el que no conoce su historia, el que no conoce lo que nosotros, de dónde venimos y agradecer a esos antepasados, estamos nosotros perdidos.
Por eso yo siempre hablo de la importancia también de nosotras las mujeres, porque además de ser maestras dentro de nuestra casa, también esta pedagogía pasamos a las aulas. No sé cómo estoy de tiempo. Ya está. Doctora Patricia, ya está. Pero ¿quiere agregar algo más? Por supuesto. La verdad es que sí, porque, reitero, cuando yo estaba haciendo este trabajo, dije, bueno, voy a decir qué es lo que pasó primerito, ¿no? En primer lugar, es necesario invertir en la formación y capacitación de los profesores. Esto incluye Muy bien. proporcionarles los recursos y materiales necesarios, así como las oportunidades de desarrollo profesional continuo. En segundo lugar, es importante fomentar la investigación histórica y la producción de nuevos textos y materiales educativos, sin sesgos políticos, porque eso desgraciadamente nos mata. Y a Ujú, los estudiantes aquí de los colegios fiscales les dan libros gratuitos, pero es con un sesgo político muy fuerte. No me ujú. quiero referir a quién ni por qué, porque no estamos en esas circunstancias. También, en tercer lugar, es esencial promover el uso de tecnologías digitales y metodologías activas en la enseñanza de la historia. Esto puede incluir el uso de recursos en línea, aplicaciones interactivas, proyectos de investigación participativa que involucren a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y los motive a explorar y a cuestionar la historia. Porque tenemos que aprender a cuestionar, que los alumnos sean así. Pero ¿cómo se logra eso? Siempre y cuando los alumnos sepan leer y entiendan lo que leen, que también la semana pasada nos comentaban las compañeras de Argentina y las de Chile también, que es una de las deficiencias que ahora nosotros tenemos. Y con la pandemia fue peor, porque seamos reales, en la pandemia yo no sabía si todos mis estudiantes me estaban atendiendo o solo dejaron prendido el computador y se iban a cualquier lado. Así de simple. Entonces, tenemos que identificarnos nosotros que somos una América mestiza, que eso va contribuyendo en su camino en la diversidad, en aceptarnos, en luchar por esos cambios y un camino que la política ha tenido el poder y que ha ido creando tal vez y olvidando la historia tan bella de nuestra nación. Porque reitero, un país sin memoria, un país olvidando a los que dejaron trazada esa historia, es un país sin raíces. Muy amable, gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Patricia Luna. Em, la verdad es que todos los colegas han dejado muchos temas abiertos, particularmente en su última exposición, temas como las políticas educativas, temas relacionados con la memoria histórica, con, con nuestro lugar en la historia, la de las mujeres, el tema de la pandemia, es decir, el mapa es muy diverso, pero hay algo que nos une y es efectivamente la desigualdad y, la, y, y las memorias militantes, porque hay, es decir, nosotras tenemos que trabajar por una memoria histórica, Así es. no por las ideologías que permean a partir de los gobiernos de turno. Pero bueno, sabemos que esto es muy difícil. Yo, no estoy viendo, no veo preguntas puntuales a los colegas de Ecuador. Sí, una, uno de ellos pone: "Ecuador tiene muy buena distribución geográfica", sí, realmente, hablando de estas 4 regiones preciosas que tiene. Así es. Em, Así que, yo me imagino también que cada una de esas regiones tendrá que poner algo referido a su situación geográfica, como recién estábamos hablando mm, con los colegas de Uruguay. Si cada una de esas regiones tiene su impronta en las políticas curriculares o no, o hay una centralidad y a partir de eso se trabaja. O sea, hay una centralidad, es verdad, pero por ejemplo, hay algunos alcaldías que ellos proponen su propio currículum. Vamos al caso Ujú, concreto de Guayaquil. ujú, Incluso el alcalde Nebot sacó un libro de historia y que comenzó a repartir en los colegios allá en Guayaquil. Y cuando estábamos en la época de Rafael Correa, recuerdo clarito ujú, que a mí me llegó el libro de Nebot, ¿no?
Y tiene cosas muy importantes, como por ejemplo, una de las masacres que nosotros recordamos mucho en noviembre, el 14 de noviembre, que fue terrible. Decía una de las personas de Correa, miren, no hablaron sobre ese tema. Le digo, espérate, porque era un exalumno mío, le digo, espérate un ratito, mira, aquí está la masacre del 14 de noviembre. Es que no hay Ujú, tal cosa. Y yo le decía, mira, fíjate que sí, porque hay una situación que me gusta señalar, el hecho de que eh, a- soy de las personas que indago sobre todas nuestras ciudades y que también, yo siempre digo, gracias a Dios, conozco todo el Ecuador, así como conozco Argentina. En ujú. Argentina viví durante 3 años y cada vez que puedo me doy una escapadita para allá. Y por eso también conozco la historia de Argentina, de Uruguay, de Paraguay y de Brasil, porque como uno es medio como ratón de biblioteca y comienza a leer qué pasó en esta época, tanto de la colonia, después de la independencia, la época republicana, ustedes salían de la época de la dictadura cuando yo vivía allá. Ujú. Entonces, ahí yo comienzo a indagar sobre ese tema. Y aquí en el Ecuador, con mucha más razón, llego a una ciudad y comienzo a hablar y de pronto me encuentro con personas que me comienzan a comentar cuál es la historia, ¿no? Nosotros tenemos un lugar que se llama La Usí, en donde está la nariz del diablo, ¿sí? Y cuando fui para allá, es un tren que se construyó en la época de Eloy Alfaro, que es uno de los trenes más difíciles construidos Ujú. acá en el Ecuador. Y ahí justamente el alcalde me enseñaba la revista que ellos tenían sobre ese sector y toda la historia que ellos tenían, no solamente ancestral, sino también de esa época. Entonces, cuando a uno le gusta leer, pues se sabe más de todo lo que ha pasado en nuestras 24 provincias. O sea, tengo esa suerte de tener acceso a ese tipo de información. Bueno, muchas gracias, doctora Patricia Luna.